RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora es grato presentar, ¿no?, para dialogar sobre un tema que conoce muy bien, que es el análisis político, ¿no?, al doctor Gonzalo Banda, ¿no?, un reconocido analista en temas políticos, ¿no?, y que siempre ha estado compartiendo con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y es un gusto tenerlo, ¿no?, a esta hora. Qué gusto saludarlo, doctor Gonzalo Banda, como siempre muy amable, muy gentil. ¿Cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes. Le voy a hacer una pregunta de inicio, ¿no? Usted está fuera del país, ¿no? Y entonces ya la percepción que seguramente tienen, ¿no?, de nuestro país, ¿no?, nos puede dar una primera aproximación, ¿no? ¿Cuál es la mirada que se tiene del Perú en estos momentos, ¿no? Distintos observadores, distintos analistas, ¿no? Ayer, por ejemplo, Financial Times se ha pronunciado sobre el caso del Perú, ¿no? ¿Cuál es la mirada que se tiene en Sí, estos momentos? me dejas una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque el Financial Times es precisamente una publicación cuya sede emblemática está aquí en Londres, Claro ¿no? que sí. Entonces, el Financial Times ha pedido, ¿no?, una especie de comienzo nuevo, fresco, ¿no? Start fresh, dice el Claro. editorial, ¿no? Aludiendo a que la crisis institucional que está viviendo el Perú es una crisis sin precedentes y que lo que debería hacer el presidente Castillo es pues dar un paso al costado o en todo caso, no lo dice, ahí creo que hay una debilidad en el artículo, no lo dice explícitamente cómo, ¿no? Porque no deja entender si es el Congreso el que debe vacarlo, si es él quien debe renunciar, cómo se va a dar ese comienzo fresco, ¿no? Pero sí es que muchos editores en el Financial Times, porque ha sido la publicación del comité editorial, ¿no? No es una publicación de una persona nada más, esto es una especie de comité editorial que se ha reunido y se ha decidido pronunciar sobre eso. Creo que su postura refleja un poco el ánimo de algunos inversionistas, ¿no? Que más que cansarles los ánimos radicales o no del gobierno, creo que ya vienen cansados del Perú en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Esto de tener un presidente, otro Congreso, otro presidente, esa inestabilidad, pues es lo menos rentable para el negocio, ¿no? Ahora, ¿qué puede ocurrir si el gobierno sigue persistiendo en esas políticas y el gobierno no le da una lectura exacta a cómo está pensando no solamente el poblador de nuestro país, ¿no?, en el ámbito interno, sino también lo que está pasando en el exterior, ¿no? Porque ya, como usted bien lo dice, apunta a una preocupación. Y si el gobierno no le da una lectura exacta a esto, entonces estamos frente ya a una posibilidad de que el nivel de confianza del Perú cada vez se vaya debilitando más, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gobierno, cre- creo que estamos en un escenario económico donde digamos que se ha favorecido a que el sol pues se haya apreciado en las últimas 2, 3 semanas con respecto al dólar. Eso ha hecho que muchas de las tensiones económicas se dejen de lado, pero claro, ¿no? En ese escenario quedaría muchísimo más que hacer, ¿no? O sea, el desafío mayor en este momento debería ser, pues, tratar eh, qué sé yo, tratar de mejorar las condiciones en las que se está dando el gobierno del señor Castillo, ¿no? Eh, los mensajes son bien equívocos, ¿no? No hay, creo yo, más allá de todo, el asunto de cómo puede afectar esto internacionalmente, creo que está siendo manejado de una manera eh, bastante más reposada de lo que yo podría esperar, ¿no? O sea, generalmente el inversionista privado pues ya hubiera perdido incentivos para estar en el Perú
o para tener inversiones a largo plazo, pero claro, uno tiende a creer que el Perú es un país muy noble, pues que a pesar de todas las falencias que estamos viviendo, todavía le ofrece a sus gobernantes una oportunidad, ¿no? Eso es lo que me deja como primera reflexión, ¿no? O sea, a pesar de la crisis que estamos viviendo, los indicadores económicos pues no se resienten, algo de mérito tiene el nombramiento del nuevo directorio del Banco Central de Reservas que hizo el Congreso de la República hace unos pocos meses, creo que eso está bien, son de las cosas que deberíamos de imitar, ¿no? Entonces esa solidez macroeconómica, ese manejo técnico que también ha exhibido el Banco Central, ¿no? Creo que es lo único que está salvando en este momento la credibilidad del régimen, ¿no? Usted como científico social, como analista permanente de el contexto político en el país, ¿en algún momento se imaginó que el gobierno iba a tener un desgaste tan rápido en 6 meses? Era una hipótesis muy probable, ¿no? Lo que pasa es que Castillo era un debutante, ¿no? En la política y era un debutante que no tenía el establishment, ¿no? Es un debutante que venía, ¿no? Con un pasado sindicalista, pero que no había forjado una carrera política sólida, ¿no? Y como todo debutante, pues, o sea, lo primero que comenzó a exhibir fue improvisación, un poco de caos, nombramientos inmerecidos, pero creo que todo ese primer escenario ya ha pasado, ya estamos en un escenario mucho más gravoso y mucho más dañino, ¿no? Porque si bien antes podríamos hablar de la inexperiencia, tal vez de Castillo, eh, creo que en este momento el hecho de sobrevivir políticamente y de haber transado con este nuevo gabinete, dándole cuotas de poder a algunos miembros de Perú Libre, eh, pues me parece pues que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, ¿no? Ha ocasionado que muchos funcionarios de primer nivel pues presenten sus cartas de renuncia, ¿no? Y eso ya no es una cosa de inexperiencia, ¿no? Eso es una cuestión ya de que quiere instalar, ¿no? Lo típico de un régimen populista un poco decadente, ¿no? O sea, si hay un ismo que representa a Castillo, como decía Rodrigo Barrenechea, es el populismo, ¿no? Y ese populismo medio precario de querer, digamos, instalar un aparato dirigencial del partido, le va a costar mucho al Perú, ¿no? O sea, los funcionarios que está perdiendo en el MINSA y en otros ministerios por intentar atornillar en el poder a gente que no tiene las competencias técnicas, pues va a ser muy costoso en el mediano plazo, ¿no? Interesante lo que usted plantea, doctor Banda, porque acá en el Perú todavía hay quienes consideran que Pedro Castillo es un inexperto que recién está tomando cuerpo en el manejo gubernamental, ¿no? Que le falta un poco más de kilometraje, ¿no? Para adecuarse al manejo de la cosa pública, de la cosa del Estado, ¿no? Pero hay otros que piensan lo contrario, piensan Castillo sabe perfectamente qué camino está transitando. ¿Usted qué piensa? No, yo no creo en ninguna de las dos Si cosas, o no, sea, creo le da el que beneficio. verdaderamente creo que Castillo no tiene la menor idea, es lo más trágico, no tiene la menor idea hacia dónde está conduciendo al país. Lo más trágico de estas horas es que la improvisación de Castillo ahora es una improvisación de clientes políticos, ¿no? Clientelar, tratando de repartir con cuotas de poder los cargos estatales, ¿no? Lo tienen muy bien pensado, ¿no? Está súper diseñado su copamiento del Estado. No, o sea, es tan caótico que las investigaciones periodísticas todos los días revelan
el racimo, el rosario de denuncias que tienen ministros que en lugar de tener currículum vitae tienen prontuariado, ¿no? Un prontuario así bien ofensivo, ¿no? Eh, Creo que eso no es inexperiencia. O sea, podríamos achacar los primeros meses de la gestión Ya, inexperiencia, sí, pero ya lo ya, segundo es sobrevivir ya. simplemente repartiendo cuotas de poder. Entonces, el presidente Castillo se comienza a convertir un poco en uno de los muchos gobernadores regionales que tenemos en la Sierra Altoandina del Perú, que comienza a repartir cargos así como cancha y para sobrevivir, tratando de que todos los escándalos pasen a ser periódicos de ayer. Entonces, eso es lo desconcertante, ¿no? O sea, Claro, ese y en un manejo momento se arrima, clientelar. y en un momento se arrima con Cerrón y en otro en el primer momento se arrimó con un sector de la izquierda. O sea, ¿vamos a acostumbrarnos a eso? Es que yo creo que en este momento, sí, a ver, tomémosle el termómetro a este momento. ¿Ya? Este momento es muy interesante porque en teoría venía una confrontación inevitable entre ejecutivo y Así legislativo, es. ¿no? Por el nombramiento de este gabinete. Sin embargo, llega la encuesta de Ipsos y en la encuesta de Ipsos ambos actores políticos, el ejecutivo y el Están legislativo, se dan jalados. cuenta que que están muy mal. Sí. Entonces, ayer escucho la conferencia de prensa de la presidenta del Congreso en un tono casi conciliador, ¿no? Armónico, pontifical, ¿no? O sea, tratando de tender puentes. Y claro, digo, pero esto no es lo que venían haciendo, ¿no? Lo que pasa es que están en una especie de equilibrio, yo lo decía en una entrevista a la República, en una especie de equilibrio donde para todos es más rentable perpetuar el discurso de estamos en una crisis y no me caes y me insulto contigo, pero realmente no llegan a activar los botones rojos. Es un estado en el cual creo yo que les es más rentable mantener el estado dramático, crítico, antes que apretar los botones y lanzarse los misiles nucleares, ¿no? Pero ambos ¿Se saben, puede sobrevivir mucho tiempo en eso? Pues no lo sabemos, no hemos estado en una pero el situación Perú no está para muy un laboratorio de parecida. esa naturaleza, ¿no? En estas circunstancias, ¿no? Y quizás eso sea lo más peligroso, ¿no? Es muy peligroso eso. Ahora, hemos tenido presidentes que al quedarse sin aprobación y sin respaldo, digamos, popular, se refugiaban en sus camarillas de leales. Eso lo hemos tenido. Eso le pasó al PPK, acuérdate. Claro, claro. En la última parte del gobierno del Sí. PPK, PPK se comienza a quedar solo después del indulto a Fujimori y comienza a recurrir a sus ministros más leales, ¿no? Eh, Claro, pero eso fue una degeneración propia de una crisis desencadenada por un hecho concreto, ¿no? El indulto a Alberto Fujimori. En el caso de Castillo, es que es todos Todo. los días, o sea, es una cuestión casi, o sea, si bien seguramente pueden llegar, a mí me pareció muy interesante, no descarto la hipótesis de que le den el voto de confianza, ¿no? Porque después de la conferencia de prensa de ayer del Congreso de la República y saliendo la presidenta del Congreso con Valdemar Cerrón, o sea, yo decía, ¿qué ha pasado, no? No puede ser, decía ¿Cuál es qué es lo que ha sucedido? claro, y el otro tema, doctor Gonzalo Banda, es que también en esa última encuesta que usted cita de Ixos, publicada el último domingo, también hay una respuesta a la población que dice que se vayan los dos, que se vaya el Ejecutivo y que se vaya el Legislativo. Esto también no ha generado un cambio de actitud en esta primavera política de días que vamos a tener. Lo que pasa es que cuando se dice que se vayan todos, es un discurso que me parece que es sencillo de procesar por la cultura política de una ciudadanía, ¿no? Es la solución más sencilla en términos de respuesta, si quieres verlo, ¿no? Es una especie de reflejo instantáneo de la sociedad que refleja también el abismo, pues, de representación política, la fractura que hay entre el político y el ciudadano.
pero la verdad es que si se reinicia este sistema, lo más probable es que si convocas a elecciones con los partidos que tenemos, pues que las cosas no van a cambiar mucho, ¿no? O sea, ¿qué vamos a esperar si vamos a elecciones el día de hoy? ¿De dónde van a salir los conspicuos, futuros miembros del Congreso? ¿Dónde están cultivándose en este momento? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas élites vanguardistas, éticas, con calidades morales intachables, ¿no? Que van a rescatar el Perú, ¿no? Existen, En ambos están lados, ¿no? presentes en Tanto los izquierda como partidos. la derecha, ¿no? En ambos lados, ¿no? Claro, o en el centro mismo, que el Ah, centro mismo ha sido depredado, ¿no? O sea, el centro mismo se ha destruido, ¿no? Entonces, claro, si reseteamos todo, lo más probable es que nos vuelva a salir algo parecido, ¿no? Un congreso con intereses medio subalternos, ¿no? Eh, las condiciones sociales no han cambiado mucho, salvo el ya estar saliendo de la pandemia, pero en general los partidos políticos pues no han cambiado mucho. Entonces, yo creo que en el mediano plazo o en el corto plazo hay que apostar tal vez por una convivencia media decadente entre estos actores sociales, pues porque parece que ninguno de ellos pues quiere desprenderse el poder, ¿no? Yo recordaba mucho cuando sucedió la crisis de 2001 con Alberto Fujimori y emergió la figura de Paniagua, ¿no? Eh, Había políticos en los que tú podías confiar en ese Congreso, ¿no? Y tenían gestos de desprendimiento, ¿no? Paniagua no quería ser presidente finalmente, ¿no? Y creo que eso se extraña un poco en estos y días además asiagos en el habían Perú. grupos que ejercitaban una oposición o ponían en relieve el descontento de la población, el Foro Democrático, por ejemplo, ¿no? Que tenía, Por ejemplo, entonces eso no ocurre en este momento, ¿no? No estamos había viendo. partidos todavía. Exacto, exacto. Podríamos criticarlos, ¿ya? O Claro, sea, podríamos pero criticar al PPC, al APRA, todo lo que queramos, ¿ya? Pero por lo menos había. Si tú, o sea, uno puede criticar el proceso en el que entró luego el APRA, el PPC y los otros partidos, Perú Posible, todo, claro, pero, pero por lo menos tenían dirigencias partidarias que, digamos, emitían disposiciones y había cierto tipo de obediencia, ¿no? De correlación de fuerzas, ¿no? Ahora, ¿con quién vas a negociar? ¿Con el eh, dueño del partido? ¿Con quien controla la bancada? ¿Con quien tiene el respaldo económico? O sea, tienes que negociar con muchos actores y lo triste es eso, ¿no? Para salir de una crisis hay que negociar con los partidos políticos. Pero ¿quiénes son los partidos políticos en este momento? Pues eh, son, son movimientos precarios y dentro de esa precariedad también tienes intereses de esos, que lindan con la ilegalidad. Entonces es muy difícil encontrar un camino a eso, ¿no? Requerirías de eso, de ese tipo de estabilidad, ¿no? Pero eso estamos pagando, pues, el precio de haber criminalizado a los partidos, ¿no? Yo sé que ellos mismos han dado mucho de su parte para estar así de mal, ¿no? Pero ahí está, pues, una sociedad sin partidos eh. funciona más o menos así. Ya no solamente la precariedad, ¿no? Sino, no solamente somos precarios, ¿no? Sino somos ya ni siquiera podemos proyectar hacia dónde vamos, ¿no? Que es lo más peligroso, ¿no? Sí, sí, y claro, y en un escenario donde nuestros vecinos, o nuestro vecino, por ejemplo, Chile, con todas sus limitaciones, está pensando qué quiere como país, en un escenario donde Brasil seguramente va a entrar en un proceso similar, nosotros estamos apostando pues por hacer política de la menudencia, ¿no? Es bien, ¿sabes qué? Cada vez me sorprendo más el deterioro con el que abren cada vez más los diarios, Sí. los noticieros peruanos, ¿no? Antes, tú sabías que la noticia política te podía polarizar, ¿no? Pero ya, o sea, el nivel al que estamos entrando, ¿no? O sea, y ya no nos sorprendemos, es como que Claro. el deterioro es tal que sí, bueno, le encontraron esta denuncia. Oye, pero
pero pues que esto no se debería aceptar, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hay que cuestionar seriamente como sociedad, ¿no? Qué está pasando en el Perú que en este momento la movilización ciudadana no es capaz de indignarse por esto, Alguna vez ¿no? O Manuel sea, Ornelas decía, ¿no?, que hemos perdido la capacidad de asombro en el Perú, ¿no? Y creo que hoy más que nunca toma forma esa, esa aserción que le decía, ¿no? La capacidad de asombro la hemos perdido los sí, peruanos con todo lo que estamos mirando, ¿no? sí. Y no solo eso, sino que tal vez creo yo que se ha perdido la capacidad de tener movimientos que Claro. movilicen a la ciudadanía eh, de una manera crítica, ¿no? Y creo que eso no tiene que corresponder simplemente a cuestiones de elecciones o movimientos posteriores a elecciones, ¿no? Tal vez lo que sucedió con la ley Pulpín o con la marcha contra la violencia de la mujer, fueron pues episodios raquíticos de lo que luego no terminó germinando. Esto es una grave crisis de ciudadanía, ¿no? Si los ciudadanos no pueden defenderse de ministros que pues le toman el pelo al peruano y claro, el Congreso pues no hace nada porque cree que si hace algo lo van a cerrar y claro, ve sus cifras de aprobación y dice así mejor no. Entonces, es preocupante, ¿no? El nivel del deterioro al que nos estamos conduciendo, ¿no? Así es. Doctor Y pues, Gonzalo Banda, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Eh, Le deseamos una muy buena estancia ahí en Inglaterra, ¿no? Pero usted siempre sigue de cerca todo el devenir político en nuestro país, ¿no? Con la lucidez y sobre todo, ¿no?, poniendo los puntos donde correspondan, ¿no? Sobre todo mirando, ¿no? Desde fuera a veces uno tiene una percepción, ¿no?, ya que estando en el plano interno, ¿no? Pero lo cierto que ojalá que encontremos soluciones para el país. Le agradezco como siempre la gentileza con RCR, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.